Bienvenidos al episodio número 27 del Retroactivo Podcast. Hemos estado los dos últimos episodios hemos estado la mitad del equipo en Japón, la otra mitad en sus respectivas casas y hemos hecho unos episodios bastante relajados, pero ahora volvemos un poco con la temática de siempre, que es la de contaros la historia de un ordenador, de una empresa, de un videojuego. Y en este caso vamos a hablaros de la historia de una de las, yo diría que desarrolladoras y distribuidoras más grandes que hemos conocido de software desde Japón, ¿no? Como es Capcom. ¿Estáis de acuerdo? Sin duda. Totalmente de acuerdo. Para esto, no sé si se os oye bien. Para esto hemos traído a la mesa a David Caldés. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y a nuestro amigo Guillén, que también ha estado por aquí en algún que otro podcast. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vosotros sois dos expertos en Capcom, o así yo os voy a vender. Bueno, supongo que siempre habrá alguien que sabrá más que nosotros, pero bueno, sí se puede decir que estamos bastante bien informados. Es un tema bastante amplio este de la historia de Capcom y es más que probable que en una sola hora seamos incapaces de explicarle a la gente todo lo que hay detrás de una empresa como Capcom, pero vamos a hacer un esfuerzo por coger lo más importante de todo para traerlo a esta mesa. Si os parece bien, vamos a contar, como siempre hacemos, desde el inicio de los inicios, y cada vez que vayamos haciendo alguna que otra parada en cada uno de los juegos que van a ir saliendo, por supuesto los más representativos, tampoco vamos a poder hablar de todos los juegos, pero sí los más representativos, yo os pediré ayuda por vuestra parte para que contemos a la gente de qué iban estos juegos, ¿vale? Vale, perfecto. Vosotros ya habéis traído un montón de material, que aquí ya hay parte de toda la colección que tenéis. Y además hay una cosa muy interesante, que esto lo hemos de decir antes de empezar, que es este pad de aquí, que es un pad... tenemos aquí una imagen del Street Fighter 4. Lo dejamos aquí encima de la mesa para que lo veáis bien. Esto es un pad que vamos a sortear entre la gente que nos está viendo ahora mismo, ¿vale? Y para sortear, ¿qué hay que hacer? Muy fácil. Solamente tenéis que enviarnos un tweet con el hashtag retroactivopodcast, _retroactivopodcast, y que nos contéis en ese tweet cuál es el juego que más os ha gustado. Da igual si es de 8 bits, de 16, de lo que sea, pero el juego que más os ha gustado hasta la fecha de Capcom. Con los nombres de todos vosotros, al final del programa sortearemos y elegiremos la persona que se va a llevar este pad que tenemos aquí encima de la mesa. ¿Qué te parece? Muy bien. Perfecto. Bueno, antes de todo, decir que el PAT es cortesía de Mad Catz, el distribuidor oficial en España de todo lo que es licencia de merchandising de Capcom, que nos lo ha cedido porque avisamos de que íbamos a hacer este podcast en parte en conmemoración del 25 aniversario de la saga Street Fighter. Muy bien, pues esto ha sido cosa de Guillén, que se ha encargado de contactar con ellos. También hemos de decir que bueno, el pad muestra algún que otro síntoma de uso, no es un pad ni mucho menos precintado el que os vamos a dar, pero es un pad que funciona. No sé si lo has podido comprobar. Sí, yo lo he comprobado en casa, lo he probado en una Play 3, porque en un principio el que lo reciba verá que la serigrafía de los botones es de Play 3. Pero funciona en PC, en cualquier emulador, incluso en Xbox. O sea, es multiplataforma, no hay ningún problema. Muy bien, pues vamos a arrancar. Así como vayáis mandando los tweets, hoy tenemos a Enrique, que se va a encargar de tomar nota de todos vuestros nombres. Los pondrá en un papelito, los recortaremos y al final elegiremos uno al azar de todos ellos, ¿vale? Vamos a empezar, si os parece. Como decíamos, vamos a contaros la historia de Capcom. Una empresa que en el 2010 ya contaba con más de 1.900 empleados. Una empresa que lleva ingresados nada menos que más de 700 millones de dólares, 23 millones de beneficios tiene ya y sigue creciendo, a pesar de que Capcom ha cambiado mucho de lo que era en su momento a lo que es ahora. También hay que decir que es una empresa que ha sabido, o al menos lo intenta, evolucionar junto con la tecnología, ¿no? Sí, incluso me atrevería a decir que sabiendo que Nintendo hizo en su historia un cambio muy radical, me atrevería a decir que incluso el cambio de Capcom es aún más profundo que el de Nintendo. Ahora mismo hay una disputa entre Capcom y Crapcom. No sé quién de los dos puede explicar qué significa cada uno. Bien, que es el tengo muy poca información sobre Crapcom. Esta, entre comillas, supuesta, no sé muy bien cómo decirlo, me gustaría definirlo más como sucursal de Capcom, que realmente no lo es. Pero se rumorea, porque no se sabe muy bien quiénes son sus miembros, que es un pequeño grupo de gente de dentro de Capcom
que está empezando a montar una pequeña desarrolladora independiente. El tema es que Capcom, para bien o para mal, ha decidido tirar por otras vías que al menos le reportan más pasta. Y muchas veces de lo que estamos hablando aquí es de pasta, al fin y al cabo. Sí. Y Capcom se ha dado cuenta que cuando saca un juego, el vender añadidos al juego, incluso han llegado ahora hasta a vender los trucos. O sea, lo que antes era un truco que cuando lo descubrías tirabas de él y tenías, por ejemplo, vidas infinitas, hoy... para Capcom eso es un concepto que vale dinero, que si una cosa es que te compres el juego y otra cosa es que pagues un plus para, por ejemplo, desbloquear un truco, para ponerle ropa distinta a un personaje, para desbloquear personajes. Bueno, también hay que decir en su defensa que a día de hoy no es la única. Exacto. No es la única, ¿no? Es el tema de lo que tú comentas, esos los micropagos, es algo que está muy en baza a día de hoy, ¿no? O sea, prácticamente cualquier compañía que esté sacando juegos de nueva generación que sean de tirada bastante grande, están tirando de ahí. La última ha sido Electronic Arts, que definitivamente ha decidido que no va a hacerlo más porque ha tenido muy malos resultados con el último Sin City. Entonces, básicamente han decidido que no van a tirar más por ahí. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar más que nada en el inicio de Capcom. Es más, de antes del inicio de Capcom. Vamos a hablaros de una empresa que se llamaba IRM Corporation. Esto es una empresa que se fundó en el año 79 en Osaka. Se creó con 10 millones de yenes y se pusieron en marcha para hacer una cosa que ellos lo llamaron fabricar y distribuir máquinas de videojuegos. No estaba muy claro qué era eso en aquel entonces, pero empezaban a haber síntomas por ahí de que el tema de los videojuegos iba a empezar a dar mucho que hablar y empezaban a salir muchas empresas que querían estar en la cresta de la ola con todo este maravilloso mundo que se abría, ¿no? IRM Corporation en el 81 creó una filial, que esta ya no sonará más, que es la Japan Capsule Computers. Efectivamente. Capsule Computers era la manera que ellos tenían de llamar a lo que eran las máquinas recreativas, ¿no? Estaban los home computers, que eran los ordenadores que teníamos en casa, y ellos llamaron como ordenadores capsulados o encapsulados, que es lo que había luego en fuera, ¿no? En lo que conocemos como las máquinas recreativas, ¿no? En salones, etcétera, etcétera. En el 81 al final cambiaron el nombre para unificar todo un poco, lo llamaron Sambi a todo, y en el 83 es cuando aparece Capcom por primera vez. Capcom iba a ser una empresa dentro de Sambi que se iba a enfocar en hacer software, no máquinas recreativas, sino simple y llanamente software, ¿vale? También se fundó con 10.000 yenes esta empresa, y en esta empresa es donde aparece nuestro primer personaje. En este caso es Kenzo Tsujimoto. Empezó en el 83 fundando Capcom. Bueno, vamos a puntualizar. Sí. Este señor es el que funda Capcom, pero realmente la historia de Capcom, como lo que viene a ser hoy en día como desarrolladora de videojuegos, empieza con el señor Yoshiki Okamoto en el 81. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, el señor Okamoto básicamente a lo que se dedicaba era ilustrador de cajas y manuales de juegos de Konami, no de Capcom. Entonces este señor, de manera, entre comillas, un poco clandestina, aprende programación de manera autodidacta, o sea, a base de hablar con los compañeros que tenía en la empresa, departamento de programación, etcétera. Consigue desarrollar lo que es el Time Pilot de Konami y el día de la presentación lo despiden, sin más. Entonces este señor había empezado a hacer el pequeño prototipo de lo que sería el Vulgus de Capcom, del que luego derivarían 1942, todos los juegos de shooter de scroll vertical. Reconocido como el primer juego, digamos, de Capcom. Prácticamente, sí, prácticamente es el Vulgus, porque de hecho todos los proyectos que se tenían... No corráis tanto. Vale, tú has introducido un personaje que es el Yoshiki Okamoto, ¿vale? Vamos a esperar un poquito. Vale. Volvemos a coger a Kenzo Tsujimoto, ¿vale? Que bien. es el que estaba a las órdenes de todo Capcom en el 83 cuando se funda. Esta persona en el 70 ya había empezado a vender máquinas de juegos y en el 74 había creado una empresa que era IPM Corporation. Luego le llamarían IREM, que esta sí que no suena a todos porque era la empresa que hizo, por ejemplo, el R-Type. Esta también era una empresa que surgía a raíz del boom del Space Invaders, etcétera, etcétera. Un poco para aprovechar ese mercado que empezaba a despertar, sobre todo en Japón también, ¿no?
En el 83, cuando entra Kenzo Tsujimoto, lo primero que hace, y esto va al hilo de que tú decías, lo primero que hace es decir, vale, vamos a prepararnos un equipo para empezar a arrancar todo esto y empezar a hacer videojuegos. Y la primera persona a la que llaman es a Yoshiki Okamoto, que tú comentabas. Yoshiki Okamoto, para situarnos un poco también, comentar que es la persona que ha trabajado en juegos como el Street Fighter 2 Es el padre de la saga, realmente. y Resident Evil también, ¿no? Bueno, Resident Evil, en la saga Resident Evil, más que ser el padre de Resident Evil, es el que crea el concepto, ¿no? El que cuando le dicen, oye, vamos a hacer este juego de esta manera, haznos unos concept arts, un artbook, para saber por dónde tenemos que tirar, ¿no? Un storyboard. Y él realmente lo que hace es desarrollar el storyboard, porque en la época en el que se le pide esto, no forma parte directamente de Capcom, forma parte de una subsidiaria que se dedicaba solamente a eso. Pues Yoshiki Okamoto, tú decías que en ese momento trabajaba en Konami En el 81. y que había hecho el juego Time Pilot, que tampoco le había dado mucho valor, mucha importancia a ese juego, pero que luego sería la base de los shoot 'em ups a partir de ahí, ¿verdad? Efectivamente. Y comentabas que le despedían. El día que Konami presenta en sociedad, digamos, lo que vendría a ser una pequeña pre-alfa a los distribuidores que luego distribuirían la máquina en salones recreativos, a él se le anuncia oficialmente el despido. Porque realmente nadie se esperaba que en los créditos del juego apareciera su nombre como desarrollador. A él se le había contratado para las ilustraciones de la máquina, para lo que serían los vinilos de los laterales, la portada, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando se encuentran que él ha colaborado de forma, digamos, activa en el desarrollo del juego, se le echa una reprimenda y directamente se le pone la No, eso no sienta bien dentro de Konami no sienta y bien dentro de deciden Konami echarle. y lo echan. Bueno, le echan, pero le llaman echan, a la puerta una empresa le muy echan, pequeña en aquel bueno, momento, que era Capcom. La historia es que le echan en el momento en que él tiene medio time pilot terminado. Entonces, él se presenta en la puerta de Konami. Y Konami le abre las puertas porque ve una oportunidad de hacer Será en la Capcom. puerta de Capcom. Ajá. Y ve una forma fuerte de hacer competencia a Konami, que era la que en ese momento reinaba en el campo de los juegos de ese tipo, ¿no? Muy bien. Okamoto va a llamar a la puerta de otra persona más para formar este primer equipo de desarrolladores y directores de juegos dentro de Capcom, que es Tokuro Fujiwara. Efectivamente. Tokuro Fujiwara también estaba en Konami trabajando. En el 82 entró a trabajar en Konami. A Tokuro le reclutó Konami cuando estaba en el campus. Esto se ve que es muy típico en Japón, ¿no? Que Se ve que sí. van por ahí buscando a desarrolladores, etcétera, etcétera. A él le cogieron los de Konami y él empezó dentro de Konami a diseñar folletos, manuales, etcétera, etcétera. Sí, eran prácticamente compañeros de mesa. De hecho, yo tengo en parte de la documentación que he conseguido, tengo una foto que están los dos Los dos. trabajando codo con codo. O sea, están prácticamente en la mesa de al lado, ¿no? Tokuro es bastante famoso por hacer juegos de dificultad bastante alta. En Konami hizo el Puyan y el Rock and Rope. Y bueno, lo que tú dices, los dos decidieron marcharse y decidieron entrar en Konami. Y aún entraba una tercera persona más, que era Takashi Nishiyama. Takashi trabajaba también en Irem. Así que cuando su jefe se fue para Capcom, él también... Se fueron todos detrás. Se fueron todos con él. Por ejemplo, Takashi participó en juegos como el Moon Patrol y el Kung Fu Master. ¿Lo conocéis? Sí. Así es como estas tres personas, súper claves dentro de los inicios de Capcom, entran a trabajar en la empresa. Y en este mismo año, en el 83, Capcom no lanzó un videojuego, pero lanzó la primera coin-up que hizo. Viene a ser una especie de pinball, ¿no? Se llamaba Little League. Es Sí, una pero especie bueno, de... no era lo que conocemos con concepto de recreativa, era más No, es un pinball. De hecho, Era no hay una ni máquina de siquiera vídeo. pantallas. No. Es una máquina No, como no, de no. bolitas. Yo creo que está más cerca de estas máquinas tipo máquina tragaperras que hay en Japón. Sí, pachinko. Más cerca del pachinko que no de lo que sería un pinball propiamente dicho, ¿no? Pero en el 84 ya sí empezamos a ver los primeros juegos de Capcom. Empieza a llegar lo bueno. El primero de todos, David, es el Bulgus. Bulgus, sí, desde el año 84, que se puede datar aproximadamente, y nada, es un shooter de acción vertical muy básico, también la época en la que estamos en normal, porque la gente tiende a tildar como el primer juego de Capcom porque
caló mucho en la gente es el 1942, que todos conoceremos, el típico juego de... Sí, Es del mismo año, Es del aunque no mismo es el año, primero. aunque es posterior. Se De considera el hecho- Bulbus como el primero. De hecho, Okamoto y su equipo, cuando entran en Capcom, tienen el Bulbus prácticamente terminado. Y de hecho, el ver cómo tienen ellos el Bulbus hace que Capcom se replantee 1942. La versión anterior a Bulbus de 1942 era aún más sencilla. Claro, sin embargo, fíjate que siendo el mismo año y tratándose de un juego bastante similar, porque el scroll es exactamente el mismo, es vertical y demás, ha calado mucho más en la gente el 1942, que es un juego que vamos, que lo recuerda todo el mundo prácticamente, nuestra generación, incluso generaciones anteriores, lo recuerdan como uno de los primeros arcades y de los que más han jugado. Yo creo que... Es el primer juego del que luego saldría una serie también. Sí, yo creo que de hecho nos acordamos de 1942 mucho por el hecho de que no es ciencia ficción. Claro, tratándose de aviones reales y demás. Lo curioso de 1942 es que es un juego hecho por Capcom, es un juego japonés cuya trama es destruir toda la flota nipona. Es extraño, pero es así. O sea, tú tienes, el objetivo es llegar a Tokio y cargarte a todos los japoneses que hay ahí. Ese es el 1942. Se sentirían culpables de... Creo que realmente... Bueno, luego veremos que en 1943 las tronas se dan la vuelta. Sí, pero bueno, es una acción de marketing pura y dura. O sea, ellos lo que querían era despegar con este juego y pensaron que lo mejor era matar japoneses antes que otra cosa. Sí, antes de pelearnos. Así que creo que en ese sentido fue un movimiento interesante, ¿no? Lo que hicieron. Volviendo al primer juego, al Bulbus, en este juego se origina una cosa muy curiosa también, que es el Yashichi. ¿Quién me explica lo que es el Yashichi? Ni idea. Ahora me Es explica. este símbolo que es como una especie de aspas blancas Sí. que tiene una bola Sí, naranja sí, detrás. sí. En el Bulbus, este símbolo era un enemigo, pero que a partir de este juego, Se convierte- Capcom lo ha utilizado un montón de veces en otros juegos, ya no como enemigo, sino Como ítem. Sí, como ítem, como power-ups. El segundo juego que hicieron fue el Son Son. El tercer juego que hicieron fue el Pirate Ship Higemaru, que yo lo he traído aquí. Este es el tercer juego de Capcom. Es el tercero y al mismo tiempo es el único juego... Lo voy a dejar encima de la mesa para que se vea bien. Al mismo tiempo es el único juego que hicieron para MSX. El 1942, por ejemplo, salió para MSX, pero salió de la mano de ASCII, pero Sí, directamente pasó- de Capcom, el Higemaru, que por cierto es un juego buenísimo, es el único que hicieron para MSX. Es una cosa que me ha sorprendido siempre, teniendo en cuenta que era una empresa japonesa. Por ejemplo, en el año 84, que el MSX empezaba a tener, bueno, es de los mejores momentos Sí, del sí, MSX. Pues no, curiosamente solamente hicieron este único juego. De hecho, pasó algo muy parecido con Ghosts and Goblins, ¿no? Salió primero en recreativa y un par de años después se diversificó a un montón de plataformas domésticas, pero de mano de terceras compañías, nunca directamente por Capcom, por ejemplo, ¿no? Este mismo año también sacaron el Section Z, el juego del que nacería la primera mascota de Capcom, ¿no? El Capitán Comando. Bueno, de Capitán Comando, pero luego cuando si llegamos a hablar de la recreativa de Capitán Comando ya hablaremos de Hay la cierta- polémica que surgió en su momento con... Cierta incertidumbre al con respecto esto. con el Ajá, Capitán sí. Comando sobre si es la mascota real o no. Pero bueno, Ajá. se dice que nació de sección Z. Pues hemos hablado del año 84 y hemos hablado de 5 juegos, nada menos. En un solo año hicieron 5 juegos. A mí me gustaría parar un momento aquí para para comentar cómo era el método de trabajo dentro de Capcom. Sí. En ese momento, Capcom empezó a trabajar con 3 equipos. Cada equipo venía liderado por uno de los personajes que ya hemos comentado, por Tokuro por un lado, Takashi y Yoshiki. Había un plazo medio de 3 meses para hacer cualquier juego dentro de Capcom. No tardaban más que eso. Luego empezarían a utilizar estudios de producción más grandes. Esos equipos se convertirían en estudios de producción más grandes. Y a partir de 2002, Capcom empezaría por un lado, a crear todavía departamentos más grandes que se enfocaban en cosas ya muy concretas. Y por otro lado, a externalizar muchos desarrollos de juegos. Los pedían a otras empresas de fuera, un poco para que hubiese un flujo continuo de juegos nuevos en el mercado. El problema es que de ahí, de externalizar el desarrollo de juegos a otras empresas, surgieron los primeros problemas, ¿no? Sí, bueno, luego ya más adelante cuando veamos a mediados de los 90, prácticamente llegando el año 2000, cuando empezamos a ver las 250.000 conversiones, continuaciones, llamémoslo de cualquier forma, que salió de Street Fighter, cuando vemos los de PlayStation 2, veremos las consecuencias finales de externalizar el desarrollo de un juego, ¿no?
tal vez fue un error, pero que luego un poco lo arreglaron, Sí. decidiendo no externalizar ningún juego importante, ningún desarrollo importante Sí, y a la dejarlo en larga, manos a de la larga nadie. deciden centralizar un poco los que son juegos que saben que van a tener larga tirada, que se ha generado una expectación bastante importante, deciden centralizarlos en sus propios estudios. Pasamos un añito más, estamos en el año 85 ahora, y entra otro personaje más dentro de Capcom, es Akira Yasuda. Akira Yasuda era un diseñador. El seudónimo, igual la gente le conoce más por el seudónimo, que es Akiman, que es con el que firmaba Sí. muchos juegos. Él ha trabajado en juegos como el Final Fight, el Street Fighter 2, El primer Capitán Street Fighter, de Commando, hecho. el primero de todos, Marvel versus Capcom, etcétera, etcétera. Bueno, Akiman, si alguien mira un poco los títulos, coged en YouTube, si tenéis un emulador a mano o lo que sea, cualquier crossover de Street Fighter versus Marvel, Street Fighter versus SNK, Marvel versus Capcom, cualquier versión, mirad los créditos, mínimo sale una vez. Mínimo. ¿Y qué juegos salieron en el 85 de Capcom? Pues tenemos el Comando. Sí. El Comando que influyó muchísimo a otros juegos, a partir de ahí salió el Ikari Warriors, el Rambo, De SNK, Gran Rival. sí, de SNK. Ahí se comenta también mucho la dificultad que ellos tenían en desarrollar juegos y dedicar un tiempo importante para el testeo del juego, porque en ese tiempo corrían un montón de riesgo de que la competencia les copiase el concepto y desarrollasen antes que ellos incluso lanzasen al mercado un juego muy parecido, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando aquí del Comando, de 1942. Todos los conocemos ahora, pero en ese momento eran conceptos nuevos. Entonces, si te tirabas demasiado tiempo haciendo el juego o enseñándolo, corrías el riesgo de dejar de ser el primero en un Exacto. concepto como esto, ¿no? Este mismo año salió también el Ghost and Goblins. Sí. Este juego era de Tokuro Bueno, Ghost and Fujiwara. Goblins que tenemos aquí. Que tenemos nos ha traído aquí? David. El La... Ghost. Pero bueno, primero Bueno, salió Ghost el and Ghost, Goblin. que sería la segunda parte. Sí, Ajá. eso es. Pero tenemos aquí, para que os hagáis una idea, de la versión de Mega Drive. Cabe decir que las conversiones de Capcom, de juegos de Capcom a plataformas domésticas, nunca fueron desarrolladas directamente por Capcom. Ya. En este caso Sega fue la que lo Exacto. continuó. Tokuro, cuando diseñaba este juego, él estaba muy interesado en que la gente no avanzase rápido por el juego. De hecho, todo el Efectivamente. mundo sabe que este juego es Bueno, dificilísimo, que es Sí, sí, imposible. sí. De hecho, el nivel de dificultad de este juego, que ya es de scroll horizontal, se ha mantenido en Final Fight, en Capitán Commando, en Cadillacs and Dinosaurs. Son juegos difíciles porque de hecho han mantenido el concepto de no queremos que la gente avance rápido. Exacto. De hecho, cuando Tokuro se lo enseñaba a alguien y veía que alguien encontraba un truco, encontraba una manera de esquivar fácilmente un enemigo, etcétera, etcétera, lo que hacía era correr Sí. a Capcom y modificar esa parte del juego para que fuese todavía un poco más difícil, porque había encontrado a alguien que se la saltaba con facilidad. El rumor que se comenta es que el señor Tokuro se disfrazaba y se iba a los salones de creativos de Japón a ver cómo la gente jugaba a los juegos de Capcom, para ver si pillaba a alguien que hubiese encontrado algún agujerito para poder pillar por ahí, como avanzar un poquito más rápido, ¿no? Entonces el rumor cuenta que él era el que se paseaba. Se cogía una gabardina y un sombrero en plan espía y se iba allí a mirar cómo jugaban los niños, a ver si encontraban algo. Joder, ¿te imaginas? Joder, macho. Bueno, ¿Cómo está el qué padre? duda cabe que con todos estos juegos que estamos hablando, a Capcom le iban bastante bien las cosas. Sí, bueno, de hecho, en el propio año 1985 se funda Capcom Estados Unidos Exacto. y se abre para en exclusiva diseñar los sistemas CPS. Bueno, Que y le también un veremos poco más para adelante. entrar en el mercado ya internacional, Sí, sí, sí. para empezar a vender sus juegos fuera de Japón. Y en este mismo año aparece el primer juego de Capcom para una consola, que era una conversión del 1942 para la Famicom. Sí. Fue la primera incursión que hizo Capcom en el mundo de las consolas. En el 87... Aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. Aquí empiezan las ¿Qué tortas. es lo que pasa en el 87? A ver, que alguien me cuente. Si no me equivoco, estamos hablando del primer Street Fighter, posiblemente. ¿Sí? Dos. Antes del Street Fighter, en el 87, Capcom contrata a Keiji Inafune, que es el que se encargaría del Street Sí. Fighter, ¿vale? Keiji estaba buscando un trabajo como ilustrador en Bueno, ese momento. vamos por partes. Contratan a Kayume por recomendación directa de Okamoto. Esto no lo sabía. Se contrata directamente por Okamoto. O sea, de hecho, existe una carta en el que Okamoto habla con el director de Capcom y dicen: o me contratas a este tío para hacer juegos, o yo me voy. Así que lo contratan y su primer trabajo es Street Fighter. Street Fighter. Vale. Takashi, que era muy listo,
mientras estaba diseñando el juego del Street Fighter, entre otras cosas, este tío es un genio, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, una de las cositas que hizo ahí era nombrar al personaje Ryu. Lo nombró como Ryu porque su nombre Takashi, el kanji que utiliza su nombre, también se puede leer como Ryu. Sí. Fue como una manera de firmar el juego sin firmarlo, pero que estaría presente ahí ya toda la vida de esta saga. Takashi fue el que creó el Hadoken, fue el que creó el Shuriken, fue el que tuvo que pelearse con todo Capcom para convencerles de que un joystick con 6 botones sí era posible. Sí, era posible. De hecho, un par de años después veremos que es él el que consigue que hagan el pad de Mega Drive con 6 botones. Ajá. Es que de hecho y previamente el Street Fighter, el primero en arcade, se basaba la fuerza de los puñetazos y todo eso dependiendo de la potencia con la que tú dieras al botón. Es decir, solo había 2 botones únicamente y tú tenías que apretar, dependiendo de lo fuerte que apretaras, pues era más fuerte o más flojo el golpe. A partir de aquí ya Capcom se replanteó el sacar los 6 botones y se dice que Miyamoto, en este caso, sacó el mando de Super Nintendo tal cual el diseño se mantuvo para ver si sacaba para que la versión de Street Fighter fuera posible, en este caso el 2, claro, el 1 no salió para Super Nintendo, pero que el Street Fighter fuera posible en Super Nintendo. Es decir, es un juego de una una repercusión brutal que hizo a muchas casas replantearse muchas cosas. Sí, bueno, es completamente correcto. De hecho, volviendo a la primera versión de Street Fighter, comentaros que las técnicas de Ryu cambian en función de si la versión es japonesa o europea. Ajá. De hecho, el famoso Hadoken, que hoy en día todo el mundo hace con cuarto de luna puñetazo, solo existía en la versión Street Fighter 1 japonesa. ¿Sabéis que para hacer el Hadoken es de locos? Takashi se inspiró en el Space Battleship Yamato, sí, que es este barco que va por el espacio. Este barco tenía un ataque que se llama Hadujo. Y también consistía en lo mismo, en acumular un montón de energía y lanzar un rayo. Cuando vio esto, fue lo que le inspiró para hacer el Hadoken para el Street Fighter. Vale, que hacer un Hadouken o un Shoryuken, como conoceríamos más adelante en el 2, en el juego, en el 1 y en el primero, era prácticamente imposible. Era jodidísimo. Yo, de hecho, la recreativa la he visto físicamente en un bar de barrio. Sí, yo también. Y había, de cada 100 personas que jugaban, uno sacaba algo. Y ese tío era un dios. Era el amo del salón recreativo. Ese tío lo sacaban en hombros y por la puerta grande. Le ponían una foto en tamaño grande en el salón recreativo porque era el único capaz de hacer aquello, ¿no? O sea... Pues Takashi, que fue uno de los padres del Street Fighter, cuando terminó de hacer Street Fighter, abandonó Capcom para irse a SNK. Y para Takashi, en una entrevista que le hicieron, para él, el Street Fighter 2 no es la continuación del Street Fighter. Para él, la continuación es el que él luego estuvo haciendo en SNK, que era el Fatal Fury. Es que no lo ha sido nunca. O sea, realmente Street Fighter a nivel argumental tiene un argumento, tiene una línea argumental que llega hasta el 4. Que esto es obra suya. Pero empieza en el 2. O sea, no empieza en el 1, empieza en el 2. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. En estos momentos... Capcom lo que tenía en mente, en el mundo de la recreativa le estaba yendo bastante bien, lo que tenía en mente era empezar a entrar en el mercado en las consolas, ¿no? en las casas de todos los usuarios. Y en ese momento, estamos en el año 87, en ese momento entrar en las casas de la gente tenía un nombre, se llamaba Famicom. Entonces ahí es cuando empezaron a decir, vamos a empezar a trabajar en Famicom, vamos a hacer juegos. Hasta ahora todo lo que hemos hecho ha sido ports. Vamos a hacer juegos exclusivamente para Famicom, a ver qué tal se nos da todo esto. Entonces lo que cogen es a Keiji Inafune y le dicen, desarróllanos lo que va a ser un juego de un personaje que va a ir dando disparos por ahí en un entorno futurista, ¿no? En un principio se iba a llamar Rockman, el personaje. Él se encargó de hacer todas las ilustraciones, incluso le dio tiempo para empezar a hacer hasta el pixel art de los personajes y todo esto. Solo había un problema, y es que en la NES no podía trabajar con más de 56 colores él, y se dio cuenta que la mayoría eran tonos azules. Así que él decidió convertir el personaje en un robot de color azul.
Muchos dicen que están inspirados en Astro Boy, etcétera, etcétera. Esto, Sí, hay una pequeña polémica, siempre ha existido, ¿no? Esa pequeña polémica. de la las verdad que copias. canta un poco y Sí, podría ser sí, sí. perfectamente posible, ¿no? Podría ser tranquilamente, se parece muchísimo. También es culpa de Keiji Inafune, que... De hecho, llegaron a demandar a Capcom. ¿Ah, sí? Sí, sí, fue una demanda que no llegó a estimarse porque, de hecho, está en internet, se puede encontrar una comparativa de dos fotos iguales y se dice que esto está basado en esto, pero esto es distinto, esto es distinto, esto es distinto, esto es distinto, entonces nunca se llega a aclarar si realmente era un plagio o no era un plagio. Bueno, todo esto iba a derivar en un juego que saldría ese mismo año, que es el Mega Man. Y el Mega Man también se caracteriza por el tema musical. Son músicas así muy rockeras, que también era idea de Keiji. Bueno, el tema de las músicas rockeras viene un poco dado por el argumento, porque en Japón Mega Man se llamaba Rockman. Y si alguien ha leído el argumento completo de Mega Man, el creador de Mega Man, del robot, el personaje que crea a Mega Man, crea a Rock y Roll como asistentes. Y luego crea a los 6 o 8 enemigos finales, que son robados por el malo del juego, y él modifica a Rock para que sea Rockman. Ajá. Y ahí nace Mega Man. Pues Capcom con Mega Man también se ha hecho De oro. Han llegado a vender, yo Se sigue he leído vendiendo. hasta 28 millones 28 millones de juegos de juegos vendidos. repartidos en 12 partes. O 15 creo que tienen. Bueno, es que sé que hay, no sé si son en 3 o 5 partes, que son el mismo juego remasterizado con otro nombre. Entonces realmente si contamos bien son unas 12, Han sacado 13 coleccionables, partes. han sacado de todo. Aparte, entra dentro de la polémica sobre que podría tratarse de la mascota real de Capcom. Es Efectivamente. otro de los hechos que La quedan gente- ahí. Sí, la en gente este momento acepta- ya empieza a tomar bastante más protagonismo Sí, que el otro. Vamos a avanzar un año, estamos en el 88 y Bueno, aquí sale una cosa. Nos hemos saltado una pequeña cosa. Ah, sí. En el 87 sale primero para recreativa y después para la NES la segunda parte de 1942. Ajá, muy bien. Comentando el giro argumental que tiene del 42 al 43. El 42 somos un americanos, americano franceses. que buscamos destruir japoneses. En el caso del 43 es la batalla de Midway. Es todo lo contrario. Muy bien. Pues, David, ¿qué es esto de la CPS-1 que sale en el 88? Pues la CPS-1 se plantea como un sistema de arcade creado por Capcom para llevar sus títulos a los salones recreativos. Y bueno, sobre CPS-1 os puedo comentar pues que nada, que de ahí salió el Street Fighter 2, entre otras cosas, Efectivamente. el primer y tal, y que bueno, que fue una placa súper pirateada en su época. Salían un montón de bootlegs, Era muy fácil de piratear. muy eso. fácil de piratear. Bueno, era fácil de piratear Street Fighter 2. En concreto. En concreto, de hecho, luego podemos contar la anécdota del Super Street Fighter 2 Turbo, que fue una contramedida de Capcom contra todas las versiones que salieron. Lo que fue, ya te digo, es una barbaridad. El Street Fighter era pirateado continuamente. Lo que dice Guillem, me constaban más juegos, pero bueno, si él está más metido en el tema mundillo Capcom y tal, y lo tiene que saber. Y el CPS-1 nace en el 88, Sí. y con un juego que es Forgotten Worlds, Ujú. que fue porteado, si no me equivoco, para Mega Drive. Sí, pero También. no con el mismo resultado. ¿De qué iba este juego? Básicamente es un juego de scroll horizontal. Sí, como si fuera un juego de naves. Sí, es un juego de naves en el que no llevamos a una nave, llevamos a un hombre. Vamos a un maromo ahí Sí, un tanto extraño. machote cachotas. ¿eh? Bueno, la CPS-1 también nace con la idea de, con cada juego que hacen, no tener que hacer una placa de cero. Sí. Por una cuestión de productividad y también para reducir costes, se plantean la posibilidad de hacer como una placa que sirva de base para todos los juegos que construyan a A partir de ahí. continuación, claro. El problema es este que tú decías, ¿no? Que El era pirateo. muy fácil de piratear. La placa estaba compuesta por un Motorola 68000 Sí. más un Un Z80. Funcionaba las primeras versiones a 10 MHz, luego creo que subieron hasta 12 o 13 22. MHz. ¿Tanto? Sí, las últimas versiones, bueno, de hecho hablando de las versiones piratas de Street Fighter, la última versión de Street Fighter 2 que yo he visto pirata, la placa funcionaba a 22 y era prácticamente injugable, todo hay que decirlo, ¿no? Una rapidez, sí. Tenía 384 por 224 píxeles de resolución. Sí. 4096 colores. Y bueno, ¿qué otros juegos han hecho para esta placa? Ghosts and Ghosts, importantísimo, Final Fight, UN Squadron. UN Squadron, Strider, una versión muy poco conocida que es el Chicky Chicky Boys de Mega Drive, salió en esta placa. No salió de Japón, es muy muy raro encontrar una placa de este tipo. Capitán Commando, Magic Sword, también muy muy importante.
porque es un juego que parece que no, pasó muy desapercibido, pero luego ha servido de base para muchos otros, ¿no? Y yo destacaría sencillamente estos. Vale. Cadillac, bueno, y Cadillac Sandinos. Cadillac, Capitán Comando, todos los beaten ups estos que veíamos en todos los salones del mundo, porque Sí. estaban en todos. Y de la luego, calidad que tenía. como rareza, si me permitís, el juego de lucha 1 contra 1 de Mega Man, Vale, que tendría sí. una segunda parte en CPS2. También. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a parar un segundo para preguntarle a Enric a ver cómo va el tema de los hashtags, de la gente que está participando para ganarse este joystick. No sé si Enric nos puede dar alguna cifra. De momento os lleva unos 5 y os puedo comentar que son el Ghost and Goblins, Lógico. el Resident Evil, el King of Dragons y el Street Fighter 2. Muy bien, pues Muy ya bien. tenemos, dice Enric, 5 personas que están participando en el sorteo. Vamos a ver si la gente se anima. Vamos a recordarlo Sí, también para sí, la gente que se acaba de enganchar ahora al podcast. Estamos sorteando este pad que nos ha traído la gente de Mad Cats. Mad Cats. Es un pad que podéis ganaros solamente enviándonos un tweet diciéndonos cuál es el juego que más os ha gustado hasta la fecha de Capcom, utilizando para ello el hashtag retroactivo podcast. De momento son 5 personas, la probabilidad de ganar el joystick es bastante alta. Alta de momento. Así que no perdáis esta oportunidad de solamente un tweet y os incluimos y al final del programa vamos a decidir quién es el que se lo lleva. Bueno, volviendo a los juegos a destacar de CPS1, hay uno que supongo que me diréis que es súper importante, que es Willow. Willow. También. Willow también se movió cerca y como dato importante, el juego, el Punk 3, Hay una pregunta que nos hacen. Sí, Toby Toby Sham Sham. nos pregunta cómo distinguirías un Street Fighter 2 pirata. De que el suelo no tenía scroll al desplazarse, era estático. sí, Pregunta y luego Toby aparte- Sham, por si no se oye. Os pregunta a vosotros a ver Sí. cómo distinguiríais un Street Fighter 2 pirata del original. Vale, David. yo he visto versiones, me acuerdo cuando estaba en el colegio que la gente te decía, los compañeros, hostia, ¿has jugado el Street Fighter 2, coma? Y decía, ¿qué coño es eso de Street Fighter 2, coma? Entonces ibas para allá y resulta que Ryu podía hacer los Hadoukens en el aire, por ejemplo, saltabas y hacía Hadoukens. Entonces eran como modificaciones que en el juego real no existían. Entonces eso es lo que yo entendía por un bootleg. Todo esto era fruto de lo fácil que era Bueno, de copiar, piratear y modificar. es fruto de la CPS1. un, entre comillas, robo ilegal de la placa que llega a China. En China se empieza a modificar. El 2, es oficial de Capcom. Llegó a salir, pero no con este... o sea, Es como salió- le llamábamos nosotros en el salió colegio, un éramos 2, unos ignorantes en ese momento. Pues, Bueno, de hecho salió un 2, pirata que hacía lo que tú dices, pero luego, de hecho, en la versión de Mega Drive es el 2, y con oficial. rapidez, lo que decía él, había boles que eran injugables, debido a Injugables. la rapidez, que era imposible ganar a la máquina. De hecho, existe un A bootleg. pesar de esto, ¿se colgaban, daban No. errores o algo? No, se llegaban a quemar, eso sí. Se llegaban Se a quemar llegaban las a quemar. placas. Eso se lo llegaban a desconozco, quemar. sin embargo, errores sobre la marcha ninguno. Errores sobre la marcha apreciable. ninguno. De hecho, existe una versión en la que los Hadoken son teledirigibles. Ah, sí, es cierto, que van subiendo. Sí, sí. No, te no vuelve suben ni stick, bajan, los llevas tú donde quieres. también, y le vas dando más velocidad y menos, es una... Y si lo tiras hacia atrás, sale por el otro lado de la pantalla. Una versión en la que un Shoryuken significaba un muro de Hadoken. Esto entiendo que es una putada para una empresa que lo que busca es ganar dinero. Que cojan tu Sí. juego, lo pirateen y hagan todas estas cosas. Pero tú ves lo divertido que es Sí, para los sí, sí. usuarios. De hecho- el hecho de que cualquier juego que saliese al mercado, alguien pudiese cogerlos y hacerle todas estas Barbaridades. cantidad de barbaridades, volverlos a lanzar al mercado y la gente disfrutar un mismo juego de 27 maneras distintas. Y más, y más. Disculpad. Hay otra pregunta de Toby Sham. No pregunto, afirmo que el scroll era una forma rápida para Vale. detectar si una placa era pirata. Porque Vale. dice que no tenía scroll y que era estático. Vale, Toby Sham lo que nos dice es que no era una pregunta la que nos lanzaba, Sí, era sí, un la truco afirmaba. de una manera de detectar una versión pirata Sin de Street embargo- Fighter 2 que era fijándose en el suelo. Es que había tantas, de todas maneras, Sin que embargo, cada había... una podía ser sí. variable, era Sí, independiente. sí. Sin embargo, existen versiones piratas de Street Fighter 2 en las que en los escenarios se tienen scroll en movimiento. O sea, es un remedio para captar a lo mejor el 90%. Bueno, yo lo decía antes eso como una línea de posible negocio nuevo para las empresas, que es deja que tu juego lo modifique la Sí, gente, ¿no? si alguien hace videojuegos, tened en cuenta esto, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Tener en cuenta lo divertido que puede ser que Bueno, la gente volviendo lo rejuegue 10 veces. al tema de los bootlegs, Sí, Capcom aprovechó el tirón, sacó Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting con
las funciones que a Capcom le llamaron más la atención de esas versiones piratas. Un poco para frenar. Vale, se aprovecharon este problema Sí, para sí, convertirlo en una oportunidad. Ujú. Muy bien, eso está Me bien. imagino que Vamos a avanzar un año. Permíteme un apunte sobre la CPS-1, ¿vale? Sí. Que es una curiosidad que estuve manejando el otro día y que no la desconocía. Y es lo de la CPS Changer, Sí. que no sé si sabréis lo que es, habréis oído hablar de Sí, ella es o algo. la consola de Capcom. Es como una versión consolidada del CPS-1 que servía por lo visto para luchar contra lo que era Neo Geo antes, al ver un sistema... Vamos a llegar a Ah, eso. Vale. Vamos a llegar a eso. ¿Vale? Es que eso lo lanzan un poquito después. Vale. No junto con Que creí que el íbamos a saltar de placa. no junto con el CPS1. Bueno, como un poco como curiosidad que lo quería comentar antes, es la versión de PAN, la última, el PAN 3, Ujú. sale sobre una CPS1 con CPS3 en el mercado. Ajá. O sea, siguen aprovechando el hardware antiguo, no vamos a poner un hardware exagerado para un juego sencillo. Bueno, vamos a avanzar un añito. Venga, va. Estamos en el 89 y en el 89 aparecen dos cosas muy interesantes. Mega Man 2, por una parte. ¿Alguien puede hacer algún apunte sobre Mega Man 2? Continuación del primero. Continuación del primero. Eso creo que lo tenemos En, claro en todos. NES supone una mejora porque realmente se nota que hay un cambio importante a nivel de gráficos del 1 al 2. Es lo único que cabe un poco Yo destacar. nunca he sido muy de Mega Man porque era imposible pasar esos juegos, eran infernales. Vale, y el otro lanzamiento del 89, que es el Final Fight, Sí, bueno, curiosidad sobre Final Fight. No se iba a llamar Final Fight. se iba a llamar. Street Fighter 89. Exacto, la idea era en un principio hacer una continuación del Street Fighter, ¿no? Pero que llegó a cambiarlo tanto que desde Capcom dijeron, mira, esto es otra cosa ya. Cambiarle el nombre echando hostias porque ya esto ya no es un Street Fighter. De hecho, Sí. hay un personaje que es Guy, Sí. que aparece en Final Fight, que va vestido de rojo. Se tenía que ser Ken. Tenía que ser Ken. Y no fue Ken, fue otra cosa. De Final Fight hay un montón de anécdotas, de todas maneras, si que puntualicemos alguna, Sí. es que esta se dedicó a mi amigo Saturnino, que es la maravillosa consola de Nintendo, Super Nintendo, esta compañía que nunca se equivoca y demás, sacó un Final Fight en su versión port de consola, en la que solo se incluían 2 luchadores en vez de los 3 que eran Cody, Guy y Hagar. Se olvidaron, no, simplemente la memoria no cabía más y dejaron a Guy. Y luego tuvieron que sacarlo en un juego que solamente salió en Super Famicom en Japón, que se llama el Final Fight Guy. Yo Y- me quedé y es que- decir, Guy, Es que Sí, sí. le han puesto ese nombre, no podemos hacer otra Por cosa. algo sería, vamos. Entonces, aparte de que solo permitía 3 enemigos en pantalla debido a la cantidad de ralentizaciones que apuntaba y demás, entonces, nada, únicamente pues esa pequeña puntilla criticando que lo que veremos más adelante, que los ports de Capcom a las consolas de 16 bits y tal nunca Volvemos un fueron poco- nada del otro mundo. Volvemos un poco al comentario que he hecho yo antes, ¿no? El hecho de que en la consola se hiciera un port. Era muy fácil hacer un port porque realmente las placas eran muy parecidas a las consolas domésticas, pero es que el port no lo hacía Capcom. Claro, El port lo hacía ese otra es el compañía, problema, entonces ese es el claro. problema. Bueno, por añadir alguna cosa más al Final Fight, se inspiró mucho en el Double Dragon 2 y en una película, en Calles de Fuego. Sí. En ese momento estaban de moda las peleas callejeras. Empezaban a salir los primeros juegos donde todo era salir a la calle y empezar a darle hostias a la gente. Y Final Fight también ayudó a que a partir de ahí saliesen juegos como el Capitán Comando, el Alien vs Predator, el Dungeons and Dragons. Sí. Era una temática nueva, ¿no? En lugar de 1 contra 1, que era más el Street Fighter original que habíamos visto un año antes, era el 1 contra todos. De estos que sales a la calle y te vienen enemigos de todos los lados y estás un cuarto de hora matándolos todos Sí. para avanzar 3 pasos y esperar otro El cuarto de conocido hora. yo más. contra el barrio. Exacto. Toda la vida. Bueno, pues vamos a avanzar un poco más. Nos vamos al 90 y en el 90 entra otro personaje nuevo. 15 minutos nos quedan. Creo que vamos bien. Estamos en años 90. Sí, A partir de dentro de un rato ya no nos un rato. interesa nada. ¿Qué? Sí. Sí. Vamos a continuar un momento con esto y miramos el chat a ver si alguien nos ha dicho algo más y el concurso, etcétera. Como decíamos, en el 90 entra un personaje nuevo en Capcom muy importante que es Shinji Mikami. Shinji Mikami lo conoceremos por juegos como el Resident Evil Sí. y el Devil May Cry. En un principio él entró a trabajar para juegos de Game Boy, pero bueno, ya sabemos que uno de sus principales trabajos fueron estos dos. En el 92, espera, vamos a parar un momento, para ver si alguien nos ha dicho algo en el chat, no sé si lo podéis mirar, si tenemos algún comentario, alguna pregunta.
Bueno, Vale, mientras, pues mientras entonces Marcel vamos a nos lo seguir. prepara, Vamos a seguir. momento importante en el 90, Neo Sí. Geo. Momento importante, SNK lanza Neo Geo. A partir de aquí la cosa se empieza a complicar para Capcom. Las cosas empiezan a cambiar. Vamos a avanzar un poquito más. Nos vamos al 92 y tenemos el juego de los juegos. El juego por el que casi todo el mundo conoce a Capcom también, ¿no? Sí, sí. Que es el Street Fighter 2. Es el juego más vendido de Capcom. Con diferencia. ¿Qué más podemos decir del Street Fighter 2 que no se haya dicho ya? Espectacular, que todo el mundo quería en su momento una Super Nintendo solamente por el juego, que Mega Sí, Drive la tardó gente- un año más en salir. Había tortas. Yo recuerdo incluso ver en Game Over, en la antigua Game Over, pagar, no sé si fueron 75.000 pesetas del momento por un Street Fighter 2 de Super Nintendo de importación. Increíble, increíble. Que de hecho conozco al dueño. Bueno, lo conocemos los tres. Ujú. Es Eduardo de Nexus. O sea, lo pagó él. O sea, lo tiene él en casa. Eduardo de Nexus, que le invitamos a que venga aquí un día, ¿no? A Pues contarnos sí, también cosas. más veces que se lo habremos dicho ya. Bueno, vamos a avanzar otro añito más. Estamos en el 93 y sale otra cosa muy importante. La CPS2. Hemos visto la CPS1 y ahora sale la CPS2. Parece, o la sensación que me da a mí, que es en una de las cosas en las que más se preocuparon era en evitar piratería. todo este cachondeo de gente que copiaba los juegos y los modificaba. Lo que a lo mejor se pasaron un poco, ¿no? Porque los juegos iban encriptados. Utilizaba un sistema de baterías de memoria que si detectaban alguna cosa sospechosa, que casi se suicidaban esas baterías, tienen una vida de corta, uso muy corta. muy corta. Aunque lo hicieses para bien o para mal, se acababa la vida y se jodía la Y te placa. olvidas de la placa. Bueno, Tenías que pagar tú la reparación de la placa. hay que puntualizar una cosa, y es que cuando se acababa la batería, no se fastidiaba toda la placa. Se fastidiaba la parte de la placa que correspondía al juego. porque Solo al claro, juego, porque la información. CPS2 está partida en dos módulos. En dos módulos que viene a ser el módulo A, que sería como la parte Sí. de hardware, como si fuese la consola, Y luego el el módulo que B, sería el que es el cartucho. propio juego. Vale, pero bueno, al menos consiguieron una cosa y es que se acabe Sí. todo el tema del pirateo. Costó bastante encontrar la manera de copiar los juegos, sobre todo para lo que era el mundo de la emulación, el MAME y todo esto. Costó bastante hasta 2001, creo que fueron 2 hackers que encontraron la manera, haciendo ingeniería inversa, de cómo sacar el juego encriptado, Se desencriptarlo. consiguió, entre comillas, acceder a lo que era el sistema de archivos del módulo B, que es donde está realmente el juego, y poder sacar lo que entre comillas serían los ejecutables de ese Y juego. de hecho los A partir juegos de ahí. salían a cuentagotas, es decir, no es que se desencriptara y aparecieran todos los juegos de golpe, como se conocía la emulación, que entra todo de golpe, sino que es que los juegos iban a cuentagotas. A lo mejor salía un mes uno, a los 2 meses salía otro, era súper complicado. Llegó a haber incluso 9 meses de diferencia entre lanzamientos. Ya en la época final del sistema CPS, ya entrando en CPS3, entre juegos, me parece que son entre las distintas partes de Darkstalkers, llega a haber 9 meses de diferencia. Wow. Bueno, vamos a avanzar hasta el 94, que viene la siguiente joyita de Capcom. ¿Qué es esto que tú comentabas, David? Esta Capcom Power System Changer, que no es otra cosa que la CPS1, Consolidada. casi con una carcasa, Sí. y que la gente la compre y tenga su Street Fighter 2 original, ¿no? Que Claro. se puede decir, en su casa. Es que, imagínate esta gente, el complejo que debía tener en ese momento a nivel de consola, con las conversiones tan mediocres. Es que hay versiones que son completamente asquerosas de Capcom en consola. Y claro, tú veías una conversión de MVS, que era la correspondiente a Neo Geo en arcade, y sacaban un juego para Neo Geo y era clavado, pero clavado al arcade. Ellos tenían, en cierto modo, que parar eso y luchar contra ello. Entonces sacaron esta máquina que era carísima y que muy poca gente podía acceder a ella. Solo ricos, prácticamente. Bueno, yo tengo información sobre la consola. De hecho, en Palma hay una. ¿Ah, sí? Hay un propietario de una que solo tiene el Street Fighter 2, como es lógico. La que, El tengo, precio de- la que tengo en mi cuarto. Pues, no sé, pues ya son pues si tienes una ya son dos. No, realmente el precio de la consola eran 93.000 yenes de la época, Y los juegos también eran caros, 80.000 yenes. Yo he leído que valían a partir de 20.000 yenes, pero aún así ya me parece... No, carísimo. los lanzamientos 80.000 me parece ya. recién sacados al mercado, 80.000 O yenes. sea, era una consola para ricos. Aún así la consola no triunfó. No. Se llegaron a hacer solamente 11 juegos para la consola esta. Tengo entendido que puedes meterle directamente uno de la CPS1 y aquello no entra muy bien, pero entra y al final arranca. Sí. Por eso quería abarcarlo previo con el CPS1, porque era De básicamente hecho, movía los juegos del se han CPS1. llegado a desarrollar en plan homebrew y tal adaptadores para poder meter módulos de CPS1 sin problemas. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a la siguiente joya de Capcom. En el 96
produce Tokuro el que iba a ser su último juego, Resident Evil, Biohazard. Biohazard en Japón. Vale, el juego se inspiró en otro juego de Capcom, por lo visto, en el Sweet Home, aunque también está inspirado en el Alone in the Dark y en alguno que otro más. Se considera que es el primer survival horror. Mentira. Sin embargo, se considera, no sé, por las fechas lo dicen así, que posiblemente el primero fuera Alone in the Dark. No, es que de hecho Capcom ha llegado a admitir que esa afirmación fue un poco exagerada en su momento, ¿no? De hecho, cuando salió Resident Evil 2, alguien, en concreto un periodista especializado de Japón, le frenó un poco los pies. En la continuación del primer señores, que aquí hay esto. ¿Sabes? Que está Alone in the Dark, que es bastante anterior a vosotros. Que hay que ser realistas. Resident Evil le da 1000 patadas a Alone in the Dark. Bueno, todos son gustos, está claro, pero evidentemente nivel gráfico, a pesar de las fechas y demás, es muy superior. Bueno, Resident Evil se sacó en un principio para la PlayStation, la 1. Luego se hizo una versión para Sega Saturn. Efectivamente. También. Es un juego que se ha vendido 2.700.000 unidades. Es el juego que tiene más versiones con 50 títulos distintos. Es la saga con más títulos y con más ports de cada título en cada consola. Increíble. O sea, puedes vivir solamente alimentándote de Resident Evil. De hecho, el primer Resident Evil llegó a salir en PC. En formato de 4 discos. Prácticamente el mismo formato que en PlayStation 1, ¿no? Y en el mismo año, en el 96, también salió la tercera y última versión de estas placas, la CPS-3, que no se diferenciaba mucho, ¿no?, de la anterior. No. Esta vez montaba un Hitachi SH2, dicen, a 25 MHz. Lector de CDs. Lector de CD. Los juegos iban por duplicado, creo, en los CDs. Intentaron complicarlo todavía mucho más. Doble lector de CDs por sistema SCSI. Sí. Y no podías jugar teniendo solo un CD metido. El problema es que esta ya hacía maravillas con las 2D, pero no estaba preparada para las 3D. Y estamos en un momento, en el 96, en el que el 3D empezaba a llamar mucho la atención. De hecho, David a lo mejor lo sabe mejor que yo, pero creo que es en el 96 que Sega lanza Virtua Racing o Virtua Fighters. Virtua Racing es previo. Es previo incluso, sí, ¿no? 94, podríamos decir algo así. Ahora no calculo la fecha tal. Pero bueno, CPS3 básicamente es una mejora de los gráficos de CPS2 en los juegos 2D de lucha. Ahí está lo del JoJo's Bizarre. Sí, pero de hecho físicamente hay un cambio importante y es que se ha eliminado la batería y pero los juegos van en CD. Pero aún así añadieron muchos otros sistemas de seguridad. Sí, lo complicaron todavía más. Es que reseñable es que la emulación se conoce hace relativamente poco también de la CPS3. No es algo que lleve un montón de años allí, sino que se hace poco. En total solamente hicieron 6 juegos. Sí, tengo yo aquí el listado si queréis que lo lea. Vale, pues vamos a ir terminando aquí, ¿vale? Todo el mundo sabe que la historia continúa. Es posible que la podamos dejar incluso para otro momento, retomar esta historia. Hemos hablado de los inicios de Capcom, que era lo que más nos interesaba. Hemos hablado de los juegos más representativos. Nos hemos dejado muchísimas cosas. Podríamos haber dedicado un podcast a cada uno de los juegos por separado, posiblemente. Pero abrimos todos esos caminos para futuros programas. Vamos a ver si nos han comentado alguna cosita por el chat, por Twitter. No sé si alguien nos puede... Como no hay micro, a lo mejor no sé si quieres venir a la mesa o nos cuentas desde ahí. ¿Sí? Pues... Bueno, pues mientras Marce se lo prepara en papel o lo que sea, yo le voy a preguntar a Enric a ver cómo va el tema del concurso. No sé, casi que mejor que vengas a la mesa. ¿Alguno de los dos le deja su sitio a Enric? Creo que ahora hay... Espera, siéntate aquí, a mi vera. para que puedas hablar enfrente del micro. Bueno, pues nada, chicos. ¿Cómo ha ido la participación? Os traigo la participación. Siéntate. En medio siento, si queréis. Venga. Os cuento. ¿Queréis que os comente más o menos qué juegos os han dicho? Sí. Vale, por ejemplo, B4RRT ha dicho Patoaventuras. Barret. Y creo que se refería al de la NES. Un saludo para Barret. Luego, I Am a Legend ha hablado del Aladdin. Ajá, Aladdin. Toby Sham, el Street Fighter 2. ¿Cómo no? Como Kenshiro RX. Sí. También tenemos a Duefectu, que nos habla del Ghost and Goblins. Ajá. Saludo también para Duefectu, para todos. Igual que Pabliris, que también nos ha hablado. Grossrager nos dice Resident Evil. Y Bisarma, el King of Dragons. Muy bien. Entonces tenemos 6, 7, 8 personas que nos han enviado este tweet con el juego. Así que entre una de estas 8 personas hemos de sortear el mando que tenemos aquí encima de la mesa.
Podemos darle la vuelta a todos, ¿no? Podemos darle la vuelta a todos. Y sobre la marcha, tú fíjate... Los removemos un poquito. Lo que nos habremos dejado, que no hemos hablado de cuando Capcom consiguió juntarse con Nintendo y con Disney, por lo que ponen el Aladdin ahí, y con el DuckTales también. No hemos hablado de la demanda de SNK a Capcom por violación de derechos de imagen de un personaje de Art of Fighting, que sigue estando en Street Fighter y del que no ha habido resolución todavía judicial. No hemos hablado de cosas como, por ejemplo, el marrón que supuso el Red Earth cuando llegó a Europa para Capcom por el cambio del título, y una serie de cosas que, bueno, de hecho, es que podríamos estar hablando aquí. Bueno, de Marvel también, por ejemplo, cuando consiguió la licencia de Marvel. El tema de Marvel fue un golpe muy fuerte para una compañía como Capcom, como Konami, porque Konami estaba luchando también por Marvel y al final no consiguió ni Marvel ni DC. Parece que Marte está Marce nos quiere decir alguna cosa. Vamos a un momento, Marte, vamos a hacer el sorteo, ya que tenemos aquí a Enric. Qué emoción, se supone que Enric los ha removido. Yo los veo súper bien colocaditos otra vez. ¿Esto está removido? Está removido, está perfectamente removido. Yo creo pues que... ahora lo voy a remover yo otra vez más. Vale, sí. venga. Yo creo que te los has colocado, ¿eh? Yo creo que Enric los quería colocar ahí para sacar su nombre, aunque tú no has participado. De nosotros nadie ha participado, ¿verdad? Ha participado. Venga, pues ahora que esto está así, yo voy a poner la mano encima y tú sacas uno de debajo. A ver. No, ese no. Barret, con Pato Aventuras, es el ganador de este pad que tenemos aquí encima de la mesa. Enhorabuena, Barret. Al menos estoy contento también porque Barret siempre lo tenemos también escuchándonos. Bueno, y casi todo lo que nos han escrito también hoy, siempre los tenemos aquí en directo, los pobres, viéndonos todas estas historias que vamos contando siempre. Y posiblemente por lo arriesgado del título también, porque es un juegazo de lo que hemos hablado de la unión de Nintendo y Disney, y es un juegazo. De hecho, de este juegazo en el último E3 se ha presentado un remake. Sí. Lo van a reeditar. Sí, para el live y para plataformas digitales. Plataformas digitales. Muy bien, pues Barret, este pad que está enseñando Chime en la cámara es para ti. Ya veremos cómo te lo hacemos llegar. De momento, ahí está. Luego contactamos contigo. Vamos a ver si Marce nos trae alguna cosa a la mesa de... Me has mandado un mail. Bien. Vamos a ver si alguien puede venirse aquí con el mail y mirárnoslo, o, mientras tanto, ¿por qué no nos comentáis un poquito más sobre el juego este que nos ha comentado Barret? O, mejor, incluso, alguno de los que no hemos comentado y que ha votado los compañeros que nos han enviado los tweets. Vale, una cosa muy rápida, solamente, ¿vale? Que no me gustaría irme sin hablar de esto. El Aladdin siempre hay una guerra ahí abierta. Yo creo que estaría bien que habláramos entre los de Sega y Nintendo. El de Sega, bueno, distribuido por Disney, pero por Sega, vamos, y el otro por Capcom, como Magical Quest y los demás juegos de Disney que salieron para Super Nintendo. Entonces siempre hay esa lucha de cuál es mejor, el de Super Nintendo o el de Mega Drive. Yo evidentemente siempre tiro para casa. A mí me gusta más el de Mega Drive, aparte de por la velocidad que tiene, por los FPS, como ahora mismo frame rate que tiene, 24 fotogramas por animación, algo así, una barbaridad, como si fueran dibujos animados. Los normales son 24. Sí, y el de Capcom de Super Nintendo es un poquito más brusco. Sin embargo, es verdad que la jugabilidad es impresionante, el de Super Nintendo. Nada, lo dejo ahí únicamente que con los 16 bits se sacaban normalmente el mismo juego para las dos y eran iguales. En este caso, como en Aladdin, los juegos de Disney, pues no eran iguales. Muy bien. Yo estoy completamente de acuerdo con David y a mí me gustaría comentar sobre todo el tema de la licencia que consiguió Capcom con Dungeons and Dragons. Es una licencia muy importante porque rápido, en un tweet. La consiguen en el momento en el que esto estaba en alza y sencillamente sacan dos juegos basados en dos libros de Dungeons and Dragons que eran bestseller en su momento, y que realmente, si con Space Invaders se consiguió que Japón se quedara sin monedas, con estos dos juegos de Dungeons and Dragons prácticamente Alemania quedó seca. Y es algo que ha pasado muy desapercibido. ¿Qué hubo dos? El Tower of Doom y el Over Mystara. Y el Shadows over Mystara, que ahora sale Chronicles over Mystara para Xbox, que son los dos juntos. Bueno, pues era un juego que a los alemanes les daba mucha sed. Vamos a ir terminando. Try en el chat nos decía que Rockman es el nombre de Mega Man en Japón, ¿verdad? Correcto. Exacto.
Toby Sham nos comentaba el tema del Street Fighter 2, la manera de conseguir diferenciarlo de una copia pirata o no. Bisarma nos sugiere que le echemos un vistazo al nuevo Live Stream, dice que se emite con más calidad, aunque parece que hay problemas para embeber el player luego, lo probaremos. Y también nos comentaba Bisarma que menudo material que habéis traído vosotros dos hoy aquí a la mesa. Vamos a ir terminando. David, ¿qué te ha parecido? Te has quedado solo. Ahora, ¿qué te ha parecido el tema de hoy? ¿Crees que merece que retomemos este tema en futuros episodios? Es imposible abarcar un tema como el de Capcom, una compañía como esta, en una sola hora. Es imposible, me voy con ganas de más y espero que lo volvamos a retomar, claro. Muy bien. ¿Y tú, Guillem? Yo me voy, como comentaste con el podcast del dragón, con un coitus interruptus, tío. Me he dejado medias, tío, esto no puede ser. Bueno, esperamos que a vosotros también os haya gustado, que lo hayáis pasado bien. Os invitamos al próximo podcast, que será, como siempre, el último sábado del mes. Y vamos a dejarnos, para el próximo podcast, vamos a dejarnos de juegos y de empresas de videojuegos. Vamos a cambiar un poquito, porque este podcast va de hablar de retro y hay muchas cosas que son retro, no solamente juegos. Así que vamos a traer un tema distinto. Vamos a hablaros de un lenguaje de programación. Ya os diremos cuál y os explicaremos toda la historia que hay detrás de ese lenguaje de programación. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Un saludo.